Mariano Rajoy fue peor que Rodríguez Zapatero. El gran traidor de España tiene nombre y apellidos y se llama Mariano Rajoy. Todo lo malo que hizo Zapatero, que fue mucho y muy importante, Rajoy lo mantuvo e incluso lo empeoró. La envidia. El socialismo nace de la envidia. Y además es una enfermedad creo que mental y una enfermedad del alma. Entre otras cosas porque se nutre de los peores instintos del ser humano. Hay socialismo rojo, azul y verde. ¿Cómo es posible que una idea tan perversa y tan destructiva haya logrado tanto predicamento y tanto éxito? No existe ningún tipo de voluntariedad en el Estado. El Estado es violencia. El Estado es imposición. Manuel Llamas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, estar aquí con nosotros en este sofá de Hablando en Plata. Manuel, yo tenía muchas ganas de tenerte aquí con nosotros para hablar de política, de economía. Tú eres un experto en economía, eres director del Instituto Juan de Mariana, que es pues ese think tank de la economía liberal, patrocinador de la escuela austríaca, que es el paradigma de los liberales y tal. Entonces, vamos a hablar un poquito de política y de economía, ¿no? Pues encantado de estar contigo, Rodrigo. Un auténtico placer estar en tu podcast y además muy cómodo con este sofá, con este Chester tan... que aquí me recuerda el Chester. El Chester, hostia. Que un placer y para hablar de lo que quieras. Muchas gracias. Oye, tú has publicado un libro que lo tenemos señor. aquí. Vamos a empezar a hablar Vamos a empezar por tu libro, ¿no? Porque venga, tú has venido genial. aquí a hablar de tu libro. Oye, también. entre otras cosas. Entre otras cosas. Se llama Socialismo, la ruina de España, que lo pongo aquí para que la gente lo compre. Pues hablas un poco, le metes mucha caña al socialismo, ¿no? Le meto mucha caña al socialismo, más que le debería meter. Me quedo corto, yo creo, porque el socialismo, como yo siempre digo, lo resumo como... Es una ideología destructora y además es una enfermedad creo que mental y una enfermedad del alma. Entre otras cosas porque se nutre de los peores instintos del ser humano, como es, por ejemplo, la envidia, que es un pecado capital. La envidia. El socialismo nace de la envidia, fundamentalmente. Y luego, cuando se aplica, cuando tiene éxito y se logra aplicar, acaba generando siempre los mismos resultados con independencia del tiempo y del lugar. Lo único que cambia es la intensidad. A mayor intensidad en la aplicación del socialismo, mayor sufrimiento para la población que lo sufre. O, si se aplica menos o solo de boquilla, pues entonces su daño es menor. Ahí podríamos hablar de la denominada socialdemocracia, que es el socialismo light. Pero todo parte de la misma premisa. Y cuanto más intensidad se aplica en los diferentes países, el mal es mayor. Y finalmente, dentro de esos grados, pues siempre acaba igual. Con pobreza, en mayor o menor medida, con represión, es decir, menores libertades, o directamente, en el peor de los escenarios, esclavitud y muerte. Por lo tanto, es una ideología que hay que combatir y que, sin embargo, a pesar de todo, pues sigue teniendo predicamento y buena prensa. Y España, por desgracia, es un mal ejemplo en ese sentido, porque aquí siguen triunfando las ideas socialistas. Somos uno de los países más socialistas del mundo rico y así nos va. En el libro intento explicar precisamente cuál es el resultado de ese éxito del socialismo en España. Llevamos 20 años de estancamiento económico, de declive político, económico y social, y por desgracia seguimos siendo un país rico, pero cada vez somos un país menos rico. Y esta es la clave del asunto. La riqueza no es algo dado, la riqueza se crea y la riqueza se destruye. De hecho, es muy fácil destruirla y en España la estamos destruyendo. Llegamos a ser uno de los países más ricos del mundo, entre las 10 grandes potencias del planeta, y ahora, sin embargo, hemos caído de forma sustancial en ese ranking. ¿Por qué? Pues por culpa del socialismo. Cuidado, cuando hablo de socialismo no hablo de un partido o de otro, hablo de socialismo en general. Hay socialismo rojo, azul y verde. Hay socialismo de todos los colores. La cuestión no es una cuestión de partidos políticos, sino de ideas. Y el socialismo es un compendio de ideas equivocadas. Claro, si el socialismo trae pobreza, ¿por qué tiene... si finalmente trae la pobreza, la muerte, la miseria y tal, ¿por qué goza de tan buena prensa y el capitalismo no? Es decir, porque tendría que ser al revés, ¿no? O sea, si el capitalismo, el liberalismo... pues
es la política económica que trae la bonanza, la riqueza a los pueblos, la felicidad en última instancia y tal. ¿Por qué se la odia tanto? Yo creo que esa es la gran pregunta, esa es la clave y el gran misterio. ¿Cómo es posible que una idea tan perversa y tan destructiva haya logrado tanto predicamento y tanto éxito? En la actualidad, ahora mismo no hay un bloque comunista como tal, pero el mundo durante buena parte del siglo XX estuvo dividido en dos bloques y casi la mitad de la humanidad, o más de la mitad de la humanidad, si contamos China, que es uno de los países más poblados del planeta junto con la India, estuvieron bajo la bota comunista. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido tanto predicamento de esas ideas? A ver, yo creo que hay dos razones, hay varios factores, pero el primero es que se nutre, como digo, de un sentimiento tremendamente perverso, pero muy eficaz, que es la envidia. Hay mucha gente bueno, pues que es envidiosa, ¿no? Y yo creo que eso es terrible, porque la envidia es uno de esos pecados que únicamente te hace daño a ti mismo. El que es envidioso, pues te estás machacando a ti mismo con la envidia. Y sin embargo, a la persona a la que envidias no tiene por qué afectarle en nada, ¿no? Pero esto es algo cultural. Fíjate, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y no lo he contado yo, esto creo que lo contó en su día, no sé si Antonio Banderas, que ha vivido muchos años en Estados Unidos, o Bertín Osborne, no recuerdo cuál de ellos, pero me quedé con esa anécdota, y es que la diferencia cultural entre Estados Unidos y España es que en Estados Unidos, en España, una persona pobre que está a las puertas de un hotel de 5 estrellas, pues ve que llega un cliente con un cochazo, sale del coche y esa persona pobre piensa para sí mismo, algún día tú serás como yo. Mientras que en Estados Unidos la mentalidad que existe es la del pobre pensando, algún día seré como tú. Es decir, es un cambio completamente de mentalidad. En Estados Unidos se admira la riqueza, se admira al empresario, al que tiene éxito, por mucho que haya fracasado. El fracaso no se ve como una derrota, sino como un aprendizaje, como forma parte del aprendizaje para lograr tus objetivos a nivel económico, a nivel empresarial. En España no, en España el fracaso es visto como un desastre y además la gente como que se alegra de que fracases, ¿no? Y la riqueza es mal vista, tiene mala prensa. Por eso Amancio Ortega es uno de los personajes más odiados de España, cuando es no solo una persona hecha a sí misma, que ha creado un imperio de la nada, de una pequeña tienda de batas en La Coruña, ha hecho una de las empresas textiles de ropa y de moda más exitosas del planeta, sino que además, después de pagar todos los impuestos que paga, encima dona dinero, material a la sanidad pública española, a ONGs, a fundaciones, haciendo obra social, obra de caridad, y le critican por ello. Entonces, eso es una mentalidad profundamente perversa y enferma. Pero volviendo a la base, ¿por qué triunfa? Primero, porque se nutre de esos sentimientos tan perversos, pero al mismo tiempo tan extendidos. Y luego, en segundo lugar, porque la libertad es algo contraintuitivo. Es decir, la libertad la empiezas a valorar, esto es como el oxígeno. Te das cuenta de la importancia del oxígeno cuando lo pierdes, cuando te quedas sin aire. Y es fundamental para la vida. La libertad pasa algo parecido. Te das cuenta de la importancia de la libertad cuando la pierdes. Pero no le das tanto valor cuando la tienes o más o menos la tienes. Y sin embargo, la gente, de forma natural, de forma instintiva, lo que persigue es la seguridad. Y frente a una vida que está llena de incertidumbres, por puro instinto de supervivencia, el individuo, si le das a escoger entre seguridad y libertad, suele escoger la seguridad frente a la libertad. ¿Y quién ofrece seguridad? Aunque es mentira y te vende cuentos y te vende humo, pues muchos políticos de izquierdas que te venden seguridad. No. El Estado paternalista. Tú tranquilo, que si te va mal, tendrás una red de seguridad estatal que te facilitará sanidad gratuita, que no es gratuita, educación gratuita, que tampoco es gratuita, y ayudas de todo tipo. Y frente a eso, frente a esa dicotomía entre libertad y seguridad, pues son muchos los que, por desconocimiento o por desconocimiento, por ignorancia,
finalmente acaban cayendo en la trampa. Y de ahí que tenga todavía buen predicamento. Habría un tercer factor que es la publicidad. Es decir, los políticos de izquierdas saben manejar muy bien el relato, son grandes vendehumos, son grandes cuentacuentos y lo saben hacer muy bien. Tienen un producto que es erróneo, tremendamente erróneo, pero lo saben vender bien. Sin embargo, los políticos liberales tienen el mejor producto, el que de verdad vale la pena, y sin embargo la venta es un poco más complicada y encima no lo saben hacer tan bien. ¿Tú crees que la religión ha tenido algo que ver? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que es algo cultural y en que las sociedades católicas son totalmente diferentes a las sociedades protestantes anglosajonas, como puede ser pues, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y tal. Entonces, yo es que veo un origen en la religión. Es decir, aquí en España se nos ha metido en la cabeza durante siglos que el rico es el malvado. Es decir, que el rico, según la Biblia, que es, como decía Jesucristo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja y tal. Entonces se nos han repetido esos mantras durante siglos aquí en España. Hemos sido un país profundamente religioso y profundamente católico, ahora menos. Entonces, yo veo un origen en todo eso, ¿no? O sea, decir que el rico es el enemigo, ¿no? Porque hay que parecerse a Jesús, ¿no? Hay que ser pobres, hay que ser en la bondad, las virtudes están en la humildad, en la pobreza, en tal, ¿no? Pero en cambio en el protestantismo no es así. En cambio, en el calvinismo, por ejemplo, tampoco es así en Suiza, ¿no? Entonces, yo, no sé cómo lo ves tú, pero es que yo veo... O sea, las religiones han hecho mucho también. Sí, han hecho mucho. De hecho, durante mucho tiempo la religión católica penalizó, por ejemplo, el tipo de interés, la usura. No se pueden cobrar intereses, eso es pecado. A ver, las religiones evidentemente juegan un papel determinante y pueden llegar a influir, pero es cierto que el protestantismo, bueno, pues digamos que en sus raíces está el hecho de que, de alguna forma, si te va bien en la vida, eso va a ser un reflejo en la vida posterior. Y por lo tanto es bueno que trabajes, que ahorres, que crees empresas, que crees empleo. Es decir, tiene un componente de que el éxito que cosechas en la vida se va a reflejar de alguna forma en la vida posterior, en el más allá. En el ámbito del catolicismo es cierto que está la idea de la pobreza como algo bueno o la riqueza como algo malo, pero yo creo que depende también un poco de la interpretación que se dé. Yo creo que se han dado interpretaciones erróneas y en muchos casos interpretaciones que luego se han superado. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, se habla de la solidaridad. La solidaridad, para empezar, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, parte de la voluntad. Ser solidario significa que tú lo haces de motu propio. Tú das a los demás y ayudas a los más pobres o a la causa que quieras por voluntad propia. Eso, sin embargo, desde el estatismo se ha pervertido el lenguaje. Los impuestos no son solidarios. ¿Qué es un impuesto? Analicemos la palabra. Imponer, te lo imponen, no es voluntario, es impuesto, es obligatorio. Si no pagas impuestos, te arriesgas a una multa o a la cárcel directamente. Por lo tanto, es tremendamente perverso. No existe ningún tipo de voluntariedad en el Estado. El Estado es violencia. El Estado es imposición. El Estado es la antítesis, por lo tanto, de la solidaridad. Y es cierto que desde el catolicismo, y es un valor a tener muy en cuenta, y yo lo valoro mucho, la solidaridad bien entendida. Es decir, ayudar a los pobres y ayudar al que lo necesita. Eso es bueno. Pero, y esto engancho por aquí, ¿no? Para poder ayudar a los demás, pues hablábamos antes del caso Amancio Ortega, primero tienes que tener. Y esa es la clave del asunto. Por lo tanto, es bueno que las sociedades sean ricas, que cada vez seamos más ricos, porque eso va a permitir también el hecho de que la gente también sea más solidaria. En una sociedad donde todo el mundo es pobre, pues ahí sí que prima el instinto de supervivencia puro y duro.
no vas a darle comida al vecino cuando tú te estás muriendo de hambre. En primer lugar, porque no tienes comida para darle. Y en segundo lugar, porque primas la supervivencia tuya y de los tuyos antes que la de los vecinos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental. Y aunque es cierto que el catolicismo durante siglos ha tenido interpretaciones erróneas sobre las ventajas de ser empresario, las ventajas de la generación de riqueza, también es cierto que desde la propia religión católica han surgido grandes pensadores, por ejemplo, la Escuela de Salamanca, Juan de Mariana, escolásticos y tantos otros, que sembraron el germen, siglos atrás, de lo que posteriormente dio lugar al capitalismo y que, por ejemplo, eran fervientes defensores de la limitación del poder público, del poder real, del poder de los reyes. Eran fervientes defensores del libre comercio, de los precios libres, de la figura del empresario. Por lo tanto, digamos que toda religión tiene su particular evolución y también el catolicismo ha evolucionado positivamente al respecto. Pero, claro, es que, a ver, yo quería hablar un poco de las bondades del liberalismo contigo, porque yo tengo como emociones encontradas, ¿no? Sí. Hacia el liberalismo, porque sí que es verdad que yo soy muy liberal en algunas cosas, en algunos aspectos, pero en otros no. O sea, en otros reconozco que ha habido avances gracias a los movimientos sociales, como por ejemplo pues, las horas que hay que trabajar o que, bueno, pues todas esas, de alguna manera, avances a favor de los trabajadores después de la revolución industrial y demás se dieron porque gracias pues, a los movimientos sociales, ¿no? Que trabajaron por ello y tal. Entonces, claro, yo te quería preguntar, tú, o sea, los liberales así de pura cepa como tú, Instituto Juan de Mariana y tal, ¿en qué mundo creéis? Es decir, si dependiera de vosotros, ¿se acabaría el Estado? ¿Viviríamos en comunas autosuficientes que comercien entre ellas? O es que ¿cómo se haría? Porque al final un Estado es necesario, o sea, aunque seas antiestatista, ¿no? O sea, yo te pregunto, porque quiero entenderos, porque a veces me lo pregunto, digo, claro, me gusta mucho escuchar a radio, o te escucho también a ti a veces, y digo, ya, pero no sé, me surgen muchas preguntas, ¿no? O sea, no sé si esta gente quiere acabar con el Estado completamente o que vivamos como en aldeas, o sea, no sé. Entonces, ¿cómo? No sé. Hay muchas corrientes al respecto. El liberalismo es una corriente de pensamiento muy amplia, incluye pensamiento político, filosófico, económico, político, etc. Y dentro del liberalismo, que es una corriente de pensamiento muy amplia, hay distintas vertientes. Hay el liberalismo más clásico. La democracia actual en la que vivimos, no por casualidad, se llama democracia liberal. Es decir, y responde a una serie de principios básicos del liberalismo político, como es la división de poderes, como es la limitación del poder estatal, como es el reconocimiento de una justicia independiente, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, derechos y libertades fundamentales que el Estado en ningún caso puede pisotear. Es decir, que dentro de esa corriente amplia hay distintas versiones, filosofías y vertientes. Una es la que te digo, el liberalismo clásico. Luego está, está el anarcocapitalismo, que es la eliminación del Estado per se, únicamente. Bueno, ¿cómo sería ese mundo utópico, por así decir? Pues un mundo en el que habría individuos, pero habría individuos organizados donde los servicios que ahora provee el Estado se podrían proveer a través de empresas o de seguros privados, desde educación, sanidad hasta defensa. Por lo tanto, donde primarían principios relacionados con la propiedad privada sin necesidad de que exista un organismo estatal central que controle determinados ámbitos. Luego está los defensores de un Estado mínimo, es decir, Estado sí, pero únicamente limitado a funciones básicas, como puede ser la seguridad en las calles, la defensa del enemigo externo y la justicia. Sí. Y poco más. Por lo tanto, hay distintas versiones. Yo creo que con el nacimiento y el desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que antes veíamos como una utopía,
el hecho de que no exista Estado como tal, el Estado-nación tal y como lo conocemos, yo creo que es factible y es posible, pero en el futuro. Porque la tecnología al final... O sea, tú apuestas por la desaparición del Estado. Yo creo que se puede llegar a producir. No sé cómo ni cuándo, pero creo que sería factible. Pero ¿y cómo sería eso? Bueno, no lo sabemos. O sea, porque por ejemplo, las naciones desaparecerían. No lo sabemos. Hay muchas opciones. Podría haber pequeñas ciudades-estado. Como hubo en su día también, ¿no? Venecia y tantos... en la historia, el Estado-nación es un invento relativamente reciente. No siempre hemos vivido bajo Estados-nación. Y por lo tanto podríamos vivir con organizaciones mucho más segmentadas, pequeñas ciudades-estado. Fíjate, a la hora de votar, por ejemplo... Yo soy muy partidario y creo que es lo más útil, que es el voto con los pies. El votar con los pies es la forma más eficaz de voto. Te pongo un ejemplo. Sí. El caso de Suiza. Suiza es un Estado-nación, pero donde la administración está tremendamente descentralizada, pero descentralizada de verdad. Allí hay algo parecido a las comunidades autónomas, pero con muchos matices. Allí hay cantones. Los cantones en realidad son como aquí en España provincias. Y los cantones tienen una capacidad normativa y fiscal muy superior a la que tienen las comunidades autónomas en España. Allí, por ejemplo, un cantón tiene capacidad plena en materia impositiva. Puede plantear tipos muy diferentes en impuestos, como el impuesto sobre la renta. Bueno, cuando hay un cantón que te aplica impuestos abusivos o cuyas políticas públicas son negativas, pues puedes hacer dos cosas. Puedes votar para que haya un cambio de gobierno en ese cantón o directamente te vas al cantón de al lado que te aplica impuestos más bajos. Por eso digo que se puede, creo mucho en el voto con los pies y es mucho más fácil cambiarte de residencia teniendo que irte a 20, 30 kilómetros y viviendo en una sociedad que más o menos comparte los mismos valores, la misma lengua, etcétera, que el tener que, como hemos hecho por desgracia en España durante muchos años, tener que emigrar a otro continente, tener que irte a América a buscarte una vida mejor. ¿Tú te imaginas un mundo dividido en pequeñas ciudades-estado donde haya mucha libertad económica? Muchos, por ponerte un ejemplo, muchos Singapur o muchos Luxemburgo o muchos Mónaco o muchas Andorras, yo sí lo veo. Eso es factible, yo creo que eso es posible y que se puede ir hacia eso. No sé si se producirá. Ahora, también te digo, abramos un poco la perspectiva. El Estado-nación, el gran Estado-nación, es un invento relativamente moderno, que apenas tiene unos siglos de historia. Sí. Antes no había grandes estados-nación. O sea que, ¿podemos volver a eso? Sí, podemos volver a eso. Claro, pero entonces no habría una institución que protegiera a una entidad histórica, ¿no? Como puede ser España, que al final España se puede considerar una entidad pues, que tiene una continuidad a lo largo de la historia y demás, aunque haya habido diferentes reinos o que de repente en el futuro haya una megalópolis que sea Madrid. Sin duda. Que nos provea a todos de riqueza y de seguridad a toda España, pero que sea una ciudad-estado en sí misma de Madrid. Pero claro, al final tienes que proteger pues esa entidad nacional, porque al final, pues claro, se acabaría con las naciones, ¿no? Por así decirlo. Yo he defendido mucho lo que has dicho antes a Singapur, por ejemplo. Pero claro, viendo Singapur es un estado de partido único, un sistema de partido único muy férreo, que bueno, se puede considerar un autoritarismo, una dictadura, y funciona también en parte funciona también por eso. O sea, porque no tiene una alternancia política, entonces pueden hacer obra civil a 30, 40 años... Pueden hacer proyectos a 30 o 40 años, pues lo que le está pasando a China. China está superando a todo el mundo, pero porque también están haciendo trampas en lo político, porque no tienen una alternancia cada 4 años, no tienen democracia liberal. Entonces ellos pueden hacer, oye, vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial a 40 años, pues venga.
y 50.000 millones para el proyecto, ¿sabes? Entonces, claro, mezclan ese capitalismo de mercado con un sistema político férreo para que no se vaya de madre nada. Entonces, claro, aquí eso pues es imposible, porque aquí tenemos cada 4 años, nos aparece un político nuevo que cambia lo del anterior. Y entonces es inviable, es un sin Dios esto, ¿sabes? No da seguridad jurídica, no da nada. Entonces, claro, pero esos países no dejan de ser autoritarismos. Sí, pero hay ejemplos de muchos. Singapur es cierto que es un régimen autoritario a nivel político, donde hay ciertas restricciones a nivel político y a nivel, por ejemplo, de libertad de prensa, pero hay una enorme libertad económica. Es decir, tú de Singapur, cualquier persona en Singapur es más libre que en cualquier... O sea, libre en cuanto a libertad individual. Nadie te impide... Pero como tires una colilla, te cortan un brazo. Eso, bueno, claro, a ver, allí eso son muy... Tienen sus propias reglas, ¿eh? Sí. Tienen sus propias reglas. Pero es cierto que existe una gran libertad económica y nadie te impide salir del país, entrar del país, etcétera, ¿no? Pero ejemplos hay muchos. Te ponía el ejemplo de Luxemburgo y es una democracia asentada. El propio ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es la gran democracia con una de las constituciones más longevas de la historia y es, bueno, pues el gran imperio económico y la primera potencia mundial. Y China, por ejemplo, que es cierto que ha generado un crecimiento brutal en los últimos años, China lo que ha hecho ha sido un poco imitar el modelo Singapur. Tras la caída del muro de Berlín en el año 89, los chinos se dan cuenta de que el bloque soviético ha muerto, que el comunismo ha fracasado estrepitosamente, tuvieron las revueltas estudiantiles, hay que recordarlo, de Tiananmen, en donde se reclamaban dos cosas, fundamentalmente libertad política, pero sobre todo libertad, es decir, y sobre todo la posibilidad de prosperar. Y ahí el Partido Comunista Chino se da cuenta de que tiene que cambiar el modelo. ¿Y en qué modelo se inspira? Se inspira precisamente en el modelo de Singapur. Y empieza a abrirse al capitalismo, a abrirse al mundo, a permitir exportaciones, empieza a permitir y a defender la propiedad privada, que hasta entonces estaba tremendamente restringida. El gran salto adelante de Mao, que era comunismo puro y duro, fue el experimento social que provocó más muertes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de decenas de millones de chinos que se murieron de hambre y se murieron en la más absoluta represión. Por ponerte un ejemplo, o sea, la locura del comunismo chino llegó a tal punto que bueno, a los líderes comunistas se les ocurrió la brillante idea de acabar con los gorriones para que no se comieran el trigo y la simiente, ¿no? Y bueno, el resultado fue que al año siguiente llegaron las plagas, porque no había pájaros. Todos los chinos se pusieron a cazar gorriones y provocó una gran hambruna que acabó con millones y millones de muertos. Este es un ejemplo entre otros muchos, ¿no? También se les ocurrió la brillante idea de que China se tenía que convertir en una potencia industrial y todas las granjas, todos los pequeños granjeros tenían que ponerse también a fabricar hierro, ¿no? O sea, fue un desastre colosal. Pero aprendieron, imitaron un poco el modelo Singapur y gracias a eso China pues ha crecido de forma sustancial. Mucha gente que vivía en la más absoluta miseria se ha convertido en clase media, en rentas medias, en muchas rentas altas y va por esa línea, pero sigue siendo, cuidado, un régimen dictatorial de corte comunista donde el partido lo controla todo, donde el partido controla las empresas, donde el partido sigue pensando en esos modelos de planificación central, como por ejemplo la construcción de megaurbes en medio de la nada, que son ciudades vacías. Es decir, que cuidado con el régimen chino porque tiene poco que ver con el régimen de Singapur. Pero sí, yo creo que con el auge y el desarrollo de las nuevas tecnologías, yo creo que el Estado, como tal, se va a ver cada vez con menos necesario. Y por lo tanto, al ser menos necesario, va a ser más difícil que se pueda justificar. Y yo creo que la gente poco a poco se va a ir dando cuenta de eso. Lo tenemos ahora con por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? El tema Bitcoin, que es una moneda digital absolutamente descentralizada. Bueno, si eso acaba triunfando, pues evidentemente se va a ver que los bancos centrales, el Estado, el dinero fiat, el dinero fiduciario,
pues se va a ver como algo innecesario, incluso como un obstáculo a la libertad individual que te ofrece una moneda absolutamente descentralizada como el Bitcoin. Y con esto, muchas cosas, inteligencia artificial y lo que esté por venir. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí sé es que si ampliamos un poco la perspectiva, los estados-nación no siempre han existido, son un invento relativamente moderno. Hay muchas formas y modelos políticos que han funcionado y que pueden funcionar en el futuro sin que necesariamente tengamos que depender de un Estado-nación. Ahora, si me dices, ¿cuál es tu modelo a día de hoy? A día de hoy, yo creo que el mejor modelo, a día de hoy, es el Estado mínimo. Es decir, un Estado que garantice la libertad individual y cuya función esté limitada exclusivamente a defensa, seguridad, justicia y poco más. Pero volviendo, por ejemplo, a lo que te preguntaba antes de los avances que se han hecho en materia social, para los trabajadores y tal, ¿tú estás de acuerdo con eso? Interesante. Revolución industrial. La revolución industrial nace en Inglaterra, Reino Unido, hace ahora poco más de 2 siglos, por distintos factores. O sea, ¿tú te alegras de que se avanzase pues eso, en avances sociales, en derechos para los trabajadores y tal? Claro, es que... Porque el capitalismo, si no, es la ley de la selva al final, ¿no? Claro. Es la libertad absoluta, es pues eso, la ley de la naturaleza, ¿no? La ley de la selva. Entonces, al final se pusieron impedimentos para que se cometiesen distintos abusos, ¿no? Para que las empresas o grandes corporaciones cometieran abusos contra los trabajadores. Entonces, bueno, a mí personalmente me parece bien. No sé lo que te parece a ti. Si por movimientos sociales te refieres a los movimientos sindicales, me parecen mal. Terriblemente erróneo. Error. Luz de alarma, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, para empezar, la gente no es consciente de cómo vivíamos antes de que naciera el capitalismo, de que surgiera el capitalismo y de que se expandiera por el mundo. Éramos enormemente pobres. Vivíamos en regímenes feudales con economías que prácticamente se dedicaban al sector primario, es decir, a agricultura y ganadería, donde además, en función de la clase social en la que nacieras, tenías una serie de privilegios, no había igualdad ante la ley. Si eras un aristócrata, tenías una serie de derechos, y si eras un plebeyo, tenías otros. Y si pertenecías al clero, otros también. Era una sociedad segmentada en estamentos sociales con derechos y libertades diferentes. Es más, incluso hasta las profesiones se heredaban. Si eras herrero, pues tu futuro era ser herrero. Si eras ganadero, pues tu futuro era ser ganadero o agricultor. Por lo tanto, todo eso cambia con el nacimiento del capitalismo. Antes del capitalismo, y esto que la gente lo tenga muy en cuenta, antes del capitalismo, lo normal, lo habitual, era vivir en la más absoluta miseria. Estamos hablando de que más del 90% de la población mundial vivía bajo el umbral de la pobreza, el equivalente a ganar menos de $2 al día. Eso era el mundo antes del nacimiento del capitalismo, hace apenas 2 siglos. Y durante milenios estuvimos en esa situación. De hecho, el crecimiento económico desde la edad de Jesucristo hasta el siglo XVIII-XIX fue prácticamente plano. Y lo mismo sucedió en cuanto a demografía. Como éramos pobres y teníamos una economía de subsistencia, prácticamente trabajábamos de sol a sol para comer, para poder comer. Primera idea. Segunda idea. Como éramos pobres, tampoco crecimos demográficamente. Fuimos durante muchísimos siglos, pues la población estaba estancada en 1.000 millones de personas aproximadamente, de los cuales el 90%, como te digo, eran pobres de solemnidad. Ganaban menos del equivalente a $2 al día. Con el nacimiento del capitalismo todo eso cambia. Y cambia hasta tal punto que hoy, en la actualidad, somos más de 8.000 millones de almas en el mundo, es decir, la población se ha multiplicado por 8 en los últimos 2 siglos, y además la pobreza se ha desplomado a niveles próximos al 7-8% de la población mundial. ¿Sigue habiendo pobres? Sí, sigue habiendo pobres. Fundamentalmente concentrados en algunos países de Asia y
en África, donde el capitalismo todavía no ha penetrado. En Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, también algunos países. Pero fíjate el cambio. Hemos multiplicado por 8 la población, la pobreza se ha desplomado de más del 90% de la población mundial al 7-8% de la población mundial, y además la esperanza de vida se ha duplicado. Antes del capitalismo te morías de cualquier cosa. La mortalidad infantil era tremendamente alta. Eso explica también que mucha gente, bueno, pues tuviera también muchos niños porque el nivel de supervivencia era reducido. Pero es que además te podías morir de cualquier enfermedad, de cualquier infección. En la actualidad vivimos el doble de años. De hecho, en España la esperanza de vida ronda los 84-85 años, y además vivimos con un nivel de vida, con una calidad de vida muy superior. Por lo tanto, el salto ha sido tremendamente cualitativo. Vayamos a lo que tú dices. Bueno, pero el capitalismo... Claro, es que yo me acuerdo en Inglaterra, de Oliver Twist. Claro, sí, las famosas películas, ¿no? Donde el explotador... O sea, que sí, que se avanzó, pero claro, las fábricas, tal, al final los trabajadores antes no tenían los derechos que tienen ahora, entonces se trabajaba en condiciones muchas veces de esclavitud. Es verdad que la gente vivía mejor, mucha gente seguía siendo pobre, pero generalmente pues la gente vivía mejor. Pero bueno, sí, no existían los derechos que existen ahora. Vale, pero vayamos a Inglaterra. Siglo pues, XIX, ¿no? XVIII, finales del XVIII, principios del siglo XIX. Emerge el capitalismo, empieza la economía industrial, las industrias, las grandes fábricas. Grandes fábricas, además, donde había enorme contaminación y efectivamente los obreros trabajaban muchas horas en trabajos penosos. Y yo te pregunto, ¿y por qué la gente voluntariamente, no obligada por ningún gobierno ni ningún dictador, voluntariamente emigraba de forma masiva del campo a la ciudad y prefería trabajar en fábricas a trabajar arando en los campos? Claro, porque existía la promesa de la prosperidad, ¿no? Bueno, porque se podía ganar más, al final decían, bueno, pues te vendían un poco eso, ¿no? Yo creo que no es que te vendieran, es que yo creo que la gente, al final, pues no es tonta, ¿no? ¿Por qué 8 millones de personas han salido de Venezuela? Estoy haciendo de abogado del diablo. No, haces bien de puta madre. Haces bien en hacer de abogado del diablo. Pero porque la gente no es tonta. Entonces, ¿por qué 8 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años? Porque se morían de hambre. ¿Por qué la Unión Soviética tuvo que construir el muro de Berlín? No fue para evitar que la gente de Alemania del oeste, la Alemania occidental, la Alemania capitalista, saltara hacia la Alemania comunista, sino que fue para impedir que los alemanes que vivían bajo el bloque soviético del comunismo emigraran, huyeran despavoridos hacia el mundo capitalista. Bien, entonces, como la gente no es tonta, yo te pregunto... Pero en Occidente ya había derechos para los trabajadores. Claro, pero entonces, ¿por qué en esa sociedad naciente, industrial, capitalista británica, la gente huía en masa del campo a la ciudad? Porque lo que a nosotros vemos como algo terrible, a día de hoy, hay que ponerse las gafas de cada contexto. Sí. Tú no tienes que compararte, tú no puedes comparar tu situación actual aquí, año 2025, en un país rico, donde tú y yo estamos trabajando no estamos trabajando picando piedra, estamos trabajando en trabajos que requieren esfuerzo intelectual, pero no esfuerzo físico. Y aplicar nuestros estándares actuales a los estándares de hace 2 siglos. Tú no puedes hacer esa comparación. Tú tienes que comparar y utilizar las gafas de entonces. Y tienes que comparar al granjero que trabajaba de sol a sol en el campo, con un trabajo muy duro, con bestias, con animales, arando el campo, de sol a sol, sin descanso, o cuidando el ganado, que el ganado hay que darle de comer todos los días, para ganar una miseria y poder comer, tener un plato de comida caliente. Además, labrando tierras que en muchos casos no eran tus tierras, sino que tú alquilabas la tierra para poder comer en economía de subsistencia, y de repente resulta que empiezas a escuchar por tus vecinos, por tus familiares, oye, que hay
otras opciones. Y que hay fábricas en donde, produciendo determinados productos como el textil, ganas más dinero y es un trabajo menos pesado. Esa es lo que tienes que aplicar en la comparativa. Eso es lo que tienes que comparar. Y por eso fueron muchos los británicos que dejaron el campo a un lado y se fueron a la ciudad. Y lo que nosotros vemos como un trabajo muy penoso, para ellos fue un avance muy sustancial. Aplícate o apliquemos esto mismo que te estoy contando en la actualidad. Hay un reportaje de Évole, Jordi Évole, en su programa Salvados, cuando lo hacía, ahora ya no lo hace, ahora se dedica... O el que iba con el coche con el Joyas. No, uno de la de Salvados de las entrevistas. Salvados de las entrevistas de hace años, que intentó hacer un reportaje cargando contra empresas como Inditex, contra las grandes multinacionales que fabrican ropa en países pobres, como Camboya, como Birmania. Y entonces cometió un gran error. Eso no sé si se le pasó o directamente lo dejó por una cuestión de decencia periodística. La cuestión es que entrevistó a una mujer que trabajaba en una fábrica, en una de esas fábricas de las malvadas multinacionales extranjeras que fabricaban camisetas. Y entonces, en su casa, con sus hijos, le preguntaba a esta obrera: oye, ¿y tú qué le dirías a la gente que nos está viendo ahora en Occidente, que está comprando una camiseta Nike, la marca que tú quieras, por $30 y tú, sin embargo, cobras por cada camiseta 30 céntimos? Y ella le dijo a Évole que compren más. ¡Claro! ¿Pero por qué que compren más? Porque ella era perfectamente consciente de que ella, que venía del campo de trabajo duro, en la fábrica supuso una mejora muy sustancial de su nivel de vida, y ella, gracias a su trabajo, sabía que le podía ofrecer educación, una educación mejor a sus hijos, un futuro mejor a sus hijos, y por lo tanto, cuanto más camisetas vendiera su empresa, mejor le iría a ella. ¿Por qué no aplicamos esos criterios? La gente equivocadamente utiliza criterios suyos o actuales aplicados al pasado, con condiciones muy diferentes, o aplicados a circunstancias de hoy, pero en contextos también muy diferentes. ¿Por qué, una vez más, la gente no es tonta? ¿Por qué cuando se instala una gran multinacional en un país pobre, la gente se pega de puñetazos por ir a trabajar a esa multinacional? Porque de todas las opciones posibles es la mejor opción. Por lo tanto, hablar de derechos. No. Ahora trabajamos menos horas y cada vez trabajaremos menos horas gracias al capitalismo, no a costa del capitalismo. Y desde luego no gracias a los sindicatos. Cuando los sindicatos hablan... No, nosotros... pero los sindicatos son de ahora, claro. Yo estoy hablando pues de esos movimientos sociales primigenios que impulsaron pues, los avances sociales, los cambios para los derechos para los trabajadores y demás. Claro, ¿tú estás a favor de que se produjeran esos cambios sociales? Yo estoy a favor de que se mejorasen las condiciones de esa nueva clase proletaria que surgió con las fábricas y todo eso. Pero es que las condiciones de los trabajadores han mejorado. Si no volveríamos al látigo. No, pero las condiciones laborales de los trabajadores han mejorado de forma sustancial gracias al capitalismo, a que cada vez somos más ricos y por lo tanto somos más ricos, somos más productivos y por lo tanto al ser más productivos necesitamos trabajar menos horas. El paso de una sociedad agrícola precapitalista a una sociedad industrial capitalista supuso una mejora muy sustancial. Pasamos de trabajar 16 horas al día labrando en el campo a trabajar 12 horas al día trabajando en la fábrica. Pero eso continuó y nada tiene que ver la sociedad inicial capitalista que nació en Reino Unido hace 2 siglos con la riqueza con la que disfrutamos hoy. La productividad ha seguido aumentando, el crecimiento ha seguido aumentando. Nunca, jamás hemos sido tan ricos como en la actualidad. A mayor productividad, necesitas trabajar menos horas. Como explica muy bien el profesor Bastos, mi maestro, mi gran referente en el ámbito del liberalismo. ¿Por qué un granjero del África subsahariana es pobre y un granjero norteamericano es rico? O sea, hay granjeros que ganan mucha pasta. ¿Cuál es la diferencia entre el granjero norteamericano y el granjero africano?
que el granjero norteamericano tiene un tractor de 500 caballos que hace el trabajo por 200 granjeros africanos de un mundo pobre. Te hace el trabajo en una hora, te produce lo mismo que 200 en un mes. Entonces, ¿y qué es lo que permite que exista un tractor? El capitalismo. El capitalismo es lo que permite que exista un tractor. Por lo tanto, ¿cómo ha mejorado la vida de la gente el capitalismo? ¿O por qué ha mejorado la vida de la gente el capitalismo? Porque producimos mucho más con menos, utilizando menos recursos, valiéndonos de medios de producción, de máquinas, de procesos, de fábricas cada vez más automatizadas que nos permiten trabajar menos horas produciendo mucho más. Ahora estamos en una nueva revolución, en una nueva revolución industrial. Ahora estamos ya avanzando hacia fábricas absolutamente mecanizadas. Y algunos dirán, bueno, pero eso va a dejar a mucha gente sin empleo. Sí, pero empleos que son penosos o son más penosos de lo que mucha gente querría, ¿no? Y por lo tanto, pues eso va a suponer también un avance. Es lo que se llama destrucción creativa. Se destruirá empleo, pero se creará nuevo empleo y surgirán nuevas profesiones y tendremos más tiempo libre y disfrutaremos de más riqueza. Yo soy muy optimista con respecto al futuro. Pero volviendo al ejemplo, ese es un buen ejemplo. Es decir, ¿por qué ha mejorado nuestras condiciones de vida? ¿Han mejorado gracias a las reivindicaciones de los movimientos sociales, los partidos políticos, obreros, socialistas y sindicalistas? ¿O ha sido fruto del crecimiento de la productividad? La respuesta es fruto del crecimiento de la productividad. Es el capitalismo el que nos ha permitido ser cada vez más ricos, trabajando cada vez menos horas y haciéndolo además en empleos pues menos tediosos, por así decir. Pues espero que Pablo Iglesias y el resto de comunistas te estén escuchando ahora mismo para que comprenda, Pablo Iglesias, pues claro, por qué ahora mismo necesitamos trabajar menos horas, porque ha mejorado nuestra calidad de vida y demás. No, ha sido una explicación brutal. Te puedo poner otro ejemplo que está muy relacionado con el socialismo actual, que es el socialismo verde, lo que yo llamo socialismo sandía, muy verde por fuera, pero muy rojo por dentro. Sí. ¿Cuántos árboles y bosques han salvado los ecologistas y cuántos han salvado los capitalistas? Claro, es que esto es interesante. O te pongo otro ejemplo. ¿Qué ha salvado más bosques en la actualidad? ¿Greta Thunberg? La gran ecologista, que ahora ya no es ecologista, ella es activista profesional, ahora se dedica al movimiento pro-palestino. O esto. Un iPhone. Esto es capitalismo. Un iPhone, un teléfono. Un teléfono, ya no necesitamos papel. Lo tenemos aquí absolutamente todo. Tenemos aquí fotocopiadora, fax, teléfono. Sí. O sea, si te das cuenta la cantidad, tú y yo que ya somos jóvenes, pero ya tenemos una edad. Sí. Y mucho de tu público ni siquiera habrá conocido lo que es un fax, pero tú y yo sí. Tía, yo me acuerdo de llamar en el tipitido. Sí. Bueno, pues soy más viejo de lo que parece. En esto tenemos concentrado decenas de máquinas y de productos que estaban separados y aislados hace apenas 30 años. Y ahora lo tenemos todo aquí. Aquí tenemos, podemos hacer vídeo, podemos hacer fotos, el papel no lo necesitamos para nada. Entonces, ¿qué ha supuesto más para el bienestar de la naturaleza? ¿El iPhone? Malvado Apple. ¡Oh, qué malo! ¡Apple! ¡Terrible! ¿El capitalismo? ¿O Greta Thunberg, que es una cara dura que vive del cuento, que por cierto le va muy bien? Ella y su familia ganan mucho dinero gracias al activismo, vendiendo el cuento ecologeta. Cuento ecologeta que en última instancia lo que venden es algo terrible, que es el decrecentismo. Los más radicales, los ecologetas más radicales, lo que pretenden es que volvamos a la edad de las cavernas. Claro, en la edad de las cavernas piensan que, bueno, el hombre no puede hacer daño a la naturaleza, ¿verdad? Porque está ahí en las cavernas, claro, pero es que eso supondría la extinción del ser humano. Y son partidarios de que
en lugar de que cada vez haya más gente, viva más años y viva mejor, seamos menos. El decrecentismo no solo es económico, es también demográfico, es existencial. Los más radicales piensan, erróneamente, que a la Tierra le iría mucho mejor sin el ser humano. O sea, son favorables a la extinción del ser humano. Sin embargo, no se dan cuenta que, como comentábamos antes del capitalismo, quemábamos madera para calentarnos. Y luego pasamos a quemar carbón. Y del carbón pasamos al petróleo. Y del petróleo pasamos a la energía nuclear. ¿Qué es más ecologista? ¿Quemar madera para poder calentarnos o tener centrales nucleares? Pues evidentemente centrales nucleares. Igual que el iPhone. El iPhone ha salvado muchos más bosques que cualquier ecologeta habido y por haber. No, es que hay un estudio, me estaba acordando ahora mismo cuando decías, claro, el combustible de la antigüedad es la madera. Claro. Entonces hay un estudio que dice que, vamos, está comprobado, todo el mundo lo puede buscar por internet, está comprobado científicamente, que el mapa de Europa en la Edad Media era una Europa deforestada. Total. Europa, bueno, había bosques, ¿no? Pero era una Europa deforestada y la Europa actual es mucho más verde. Mucho más verde. Es mucho más verde, hay muchos más bosques. Es más, hay 2 bosques que se pueden considerar primigenios de ese bosque, de ese gran bosque que lo cubría todo en la antigüedad, pero estamos hablando de la prehistoria. Quedan vestigios de ese gran bosque. Uno está en Polonia, en Bielorrusia, Polonia, que es un gran bosque allí. Y otro está aquí en España, un vestigio que está en el norte de España y tal, muy pequeñito. Dicen que actualmente incluso se podrían unir a través de Francia y tal, ¿no? Porque Europa, la verdad es que, claro, ahora no cortamos madera, ¿no? Claro. Pero en la Edad Media no. Era una Europa totalmente deforestada. Entonces me hace mucha gracia, ¿no? Porque, claro, esa gente dice, no, volvamos a la antigüedad. Pero claro, en la antigüedad entonces como la gente se calentaba, ¿sabes? Pues con madera cortando árboles, ¿no? Cada vez somos más verdes y de hecho la masa forestal en el mundo está creciendo. En el mundo capitalista, curiosamente, es donde más crece. Es más, luego es una cuestión de valores. El país más ecologista, a mí la palabra ecologista no me gusta porque está pervertida, el país más respetuoso con la naturaleza, el que está más preocupado por el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente, curiosamente es Suiza. ¡Suiza! ¿Por qué? Pues porque en la escala de valores... el demonio capitalista. Claro, pero ¿por qué Suiza cuidan tanto la naturaleza? Porque la escala de valores, nosotros como individuos tenemos una serie de valores. Lo primero de todo, si estás en una economía de subsistencia, ¿qué es lo prioritario? Comer, porque si no te mueres. Pero conforme vas teniendo más riqueza y te conviertes en una persona o una sociedad cada vez más rica, tus prioridades cambian. Y empiezas a preocuparte. ¿Por qué en las sociedades ricas nos preocupamos por el bienestar animal? Porque son preocupaciones del primer mundo. Claro. Porque somos ricos y nos gusta que a los animales, a las mascotas, se les trate bien. Pero y te puedes permitir el lujo de ser vegetariano. Exacto, vegano. O vegano o frutariano. Vegano. Y tienes también, digamos que estar más concienciado con necesidades terciarias. Es decir, que son necesidades cuya existencia no afecta a tu supervivencia. Como es el caso, pues, por ejemplo, eso, el hecho de que los ríos estén limpios, los bosques cuidados. Bueno, eso son preocupaciones del tercer mundo. Pero insisto, son preocupaciones del tercer mundo son preocupaciones del primer mundo porque el primer mundo es un mundo rico. Por lo tanto, Suiza es uno de los países más concienciados con el medio ambiente. Pero claro, es que la renta per cápita en Suiza... Es que un suizo ganar 5.000, 6.000 euros al mes netos, es decir, que te lo ingresan en la cuenta, es lo normal. Eso es una renta media en Suiza, ganar 5 o 6.000 y luego tener un patrimonio, aparte de tu casa, tener 500.000, 1.000.000, 1,5 millones invertido en activos financieros. Yo quiero ser como Suiza. Hombre, todo el mundo, ¿no? Bueno, no todo el mundo. Bueno, sí. Algunos quieren que nos parezcamos a Venezuela. Sí, pero luego en el fondo quieren ser suizas. Eso sí. Para sus bolsillos quieren ser suizas. Eso sí. Pero, oye, llevamos ya casi una hora, tenemos que hablar de un montón de temas, pero te quería preguntar rápidamente. Sé que es un tema que da para otro podcast y para hablar horas y horas y horas. Yo estoy leyendo ahora mismo un libro que, bueno, es un ensayo que me parece muy bueno, es muy progre,
pero es bueno, ¿no? Que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que te explica un poco pues, el origen de la humanidad y las diferencias. Intenta explicar por qué hay diferencias tecnológicas en un continente y en otro, ¿no? En plan, pues Europa, ¿por qué Europa es tan rica y por qué África está tan jodida, ¿no? Pero a lo largo de la historia, ¿no? En plan, pues Europa con el Imperio Romano también era rica, pero África estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron esas diferencias ya desde el principio? ¿Por qué hay gente que lo achaca, hay gente racista que lo achaca a las razas, que dicen, bueno, pues porque son inferiores? Que yo sinceramente no creo que sea así, pero es cierto que tecnológicamente pues, ha habido muchas diferencias. Es decir, cuando los españoles llegamos a América, pues ellos estaban a otro nivel. Sí, totalmente. Es decir, nosotros estábamos muy avanzados tecnológicamente, filosóficamente también, y demás, y ellos pues estaban cortando cabezas en pirámides y con arcos y flechas, y eran cazadores y recolectores, que eso es muy importante. Sí que tenían agricultura, pero sobre todo las sociedades más primitivas, como pueden ser todavía algunas sociedades en África, siguen siendo cazadores y recolectores. Total. Entonces no conocen la agricultura, ¿no? Muchos de ellos. Sí que la conocen, pero no la practican. Claro, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que África todavía, actualmente, por poner un ejemplo, África, te podré hablar de sudeste asiático o de Sudamérica, ¿no? En algunas partes de Sudamérica. ¿Por qué crees que está, sobre todo África, que están tan jodidos todavía, en pleno siglo XXI? ¿Y por qué el resto del mundo, pues Europa o América, Norteamérica sobre todo, estamos bien? Es decir, ¿por qué siguen estando mal? ¿Solamente es un hecho puramente político? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es que en muchos países de África son todavía sociedades tribales, como bien comentas. Y luego también hay un factor político muy importante. Comentábamos antes el tema de los bloques, ¿no? El mundo dividido en bloques. A ver, en primer lugar, África siempre, o sea, desde hace siglos son sociedades tribales. Luego pasó un periodo colonial donde las grandes potencias europeas se hicieron con el control de vastos territorios en África, pero bueno, se quedó en eso, en colonialismo para controlar territorio y para sacar recursos. Y luego, durante la Guerra Fría, hay que tener muy en cuenta que la Guerra Fría fue una guerra de bloques entre la gran potencia estadounidense capitalista, el mundo occidental libre, el mundo libre y el mundo comunista. Y eso también, esa guerra, consistió en controlar o tratar de influir sobre distintas partes del mundo. Y una parte sustancial también se produjo en África. En África se instauraron todo tipo de regímenes de corte comunista, de dictatorial, y eso ha hecho que África sea uno de los continentes más pobres del mundo, aún en la actualidad, entre otras cosas porque es uno de los continentes donde menos ha penetrado el capitalismo y la economía libre o de libre mercado en las últimas décadas. Y yo creo que para mí esa es la explicación. Y te pongo el caso contrario, que es el caso de Asia. Asia, hablábamos antes de Singapur. Singapur era un país tercermundista, pobre, a la altura de cualquier país subsahariano, hace apenas 60, 70 años. El cambio se produjo precisamente con era una sociedad, una economía absolutamente primaria, agrícola, se dedicaba a la agricultura más básica, una economía de subsistencia, y el cambio se produjo precisamente con ese cambio de modelo, con un cambio de modelo a favor del capitalismo, libre mercado, seguridad jurídica, propiedad privada, atracción de inversiones, apertura al mundo. Y eso fue lo que generó en tan poco tiempo que Singapur pasase de un país pobre a un país tremendamente rico. De hecho, es uno de los países más ricos del mundo, cuya renta per cápita supera los $100.000 al año. El sudeste asiático es otro ejemplo. Países como Tailandia, como Corea del Sur, como Camboya y Vietnam siguen siendo pobres, pero cada vez son más ricos. Este tipo de países, los tigres asiáticos, los conocidos como tigres asiáticos, pasa algo parecido. Hace 50, 60 años eran pobres de solemnidad y hoy, en la actualidad, son países cada vez más ricos.
Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de África? Yo creo que ojalá lo veamos. Estamos al inicio todavía del siglo XXI. Yo espero, confío, en que en pocas décadas, poco a poco, se vaya abriendo camino el capitalismo en el continente africano, que es el último continente que queda por sumarse al capitalismo. Porque Asia ya se ha sumado. Incluso la China comunista, con todos sus matices, que son muchos y muy importantes. Pero es cierto que ha abrazado el libre mercado, la propiedad privada, el libre comercio, las zonas especiales de China, que son megaurbes con decenas de millones de personas, es capitalismo puro. Hay sociedades y ciudades que son zonas especiales porque digamos que ahí ni siquiera rigen las leyes a nivel nacional que impone el régimen chino sobre otras partes del país, sino que son regímenes especiales donde se permite un capitalismo mucho más amplio. Pues bien, esos son los grandes motores de crecimiento en China y eso es lo que ha permitido que decenas de millones de chinos hayan llegado a ser clase media y cada vez haya más millonarios. Los chinos ya no huyen de China por pobreza, como llegaban aquí hace décadas, ¿no? Que llegaban buscando un futuro para sus familias y lo que hacían era abrir tiendas y restaurantes de comida asiática, sino que ahora vienen chinos, sí, pero vienen de turismo. Es un cambio sustancial, ¿no? Y se están volviendo. Y muchos se están volviendo, que yo lo estoy viendo por Madrid, que están cerrando las tiendas, se están volviendo a China. Sí, sí. Entonces, porque dicen, aquí ya no funciona, aquí nos tenemos que volver a China porque se gana más dinero en China que en España, ¿sabes? Yo soy optimista con respecto al futuro de la humanidad y fue el futuro del mundo a medio largo plazo, es decir, en los próximos lustros, décadas y en general a lo largo del siglo XXI, precisamente por eso. Asia, durante buena parte del siglo XX, era tercermundismo, a la altura de África, y sin embargo, en la actualidad, el eje económico está en Asia, en el sudeste asiático. El eje económico se está virando, está pasando de Occidente hacia Oriente. Y lo mismo sucede incluso dentro de Europa. Dentro de Europa, las futuras Suiza están en el este de Europa. Son Polonia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa. ¿Por qué esos países han crecido tanto en los últimos años? A pesar de que venían de un escenario atroz, porque eran satélites soviéticos, en los años 90 eran países tercermundistas, tremendamente pobres, y ahora, sin embargo, algunos de ellos ya nos igualan en renta per cápita y algunos de ellos incluso nos superan en renta per cápita. Bueno, porque vienen del infierno. Ya saben lo que hay y saben lo que no funciona. No quieren ni oír hablar de comunismo. De hecho, en algunos de estos países, Polonia, etcétera, el comunismo está prohibido. Tan prohibido como el nazismo en Alemania. Y han abrazado las ideas del capitalismo. Y por eso están destinadas a ser países tremendamente ricos. África, yo confío en que tarde o temprano, a lo largo del siglo XXI, poco a poco, vayan calando este tipo de ideas y también se vayan sumando al comercio global y a la economía capitalista. Porque eso permitirá la eliminación por completo de la pobreza a nivel mundial. Y eso es algo inédito en la historia de la humanidad. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido una situación en la que no existan pobres. Como comentábamos antes, ahora la tasa de pobreza a nivel mundial se sitúa en el 6, 7, 8% de la población. Buena parte de esos pobres se concentran en África. Si logramos que el capitalismo penetre, las ideas del capitalismo penetre también en el continente africano, es posible que en pocas décadas desaparezca la pobreza. Por primera vez en la historia, desde que el hombre es hombre. El hombre, nosotros como seres humanos tenemos que ser conscientes que siempre hemos vivido en una situación de escasez, de enorme necesidad, desde las cuevas hasta siglos de penurias, de pobreza, de calamidades. A pesar de todas las dificultades, que son muchas, la gente tiene que ser consciente de que hoy vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca
hemos sido tantos y nunca hemos sido tan ricos como ahora. Y solo llevamos 2 siglos de capitalismo. Si esto se extiende, pues en las próximas décadas seremos mucho más ricos y, por lo tanto, menos pobres. Viviremos con más comodidades. Yo soy muy optimista con respecto al futuro precisamente por eso. Manuel, pero donde no está el eje económico del mundo es en España, ¿no? Porque aquí tenemos socialismo, la ruina de España, ¿no? ¿Eres optimista con respecto a España? Porque eres optimista con respecto al mundo. No sé si incluyes a España. ¿Cómo ves? Bueno, la primera pregunta que la venía pensando, viniendo hacia aquí, hacia el estudio, la primera pregunta que te quiero hacer con respecto a España es ¿cuándo crees que se jodió la economía española? Porque realmente la gente está mal, ¿eh? O sea, sí que tenemos, aparentemente la economía española va bien, pero también es cierto porque estamos dopados de fondos europeos y tal, pero la gente gana muy poco, los salarios son bajos, los chavales no se pueden independizar, la gente está pagando 800 euros por un piso, se tienen que ir a habitaciones, la gente vive de forma muy miserable. Aparentemente la economía española va bien, pero eso no redunda en las clases bajas y medias. La gente está jodida. Mucho. Pero porque es que eso lo veo yo, lo ves tú, lo ve todo el mundo. Y encima la gente está muy cabreada porque dicen, coño, o sea, estamos ganando... Creo que escuché el otro día que creo que la media de salario en España estaba en 16.000 euros brutos anuales, que dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede vivir una persona con 16.000 euros brutos al año? Si es que así no puedes ni nada. O sea, claro, gente de 50 años viviendo en habitaciones, en pisos compartidos. O sea, miserable todo, ¿no? Volvemos, lo que hablábamos antes, a la revolución industrial. Gente viviendo ahí en tugurios, en zulos, tal... trabajando por una miseria. Entonces, ¿cuándo se fue todo a la mierda en este país? ¿Cuándo se fue todo al carajo en este país? Bueno, yo te voy a dar la fecha exacta. Te voy a dar la fecha exacta, pero antes simplemente un recordatorio. Tenemos que ser conscientes también de que España era un país pobre, éramos tremendamente pobres hasta hace relativamente poco. Durante buena parte del siglo XX, España era un país pobre de solemnidad. Tanto es así que nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, tuvieron que emigrar. Y España era un país de migrantes. Éramos nosotros los que emigrábamos a Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza. Emigrábamos para buscar una vida mejor. Éramos una economía agrícola, profundamente agrícola, y mucha gente vivía en el campo, malvivía en el campo. Primer punto de inflexión, año 59. En el año 59, el régimen de Franco pone en marcha, los tecnócratas, pone en marcha un nuevo modelo económico a través del plan de estabilización. El plan de estabilización nace en el año 59 y el franquismo deja atrás la autarquía, el modelo autárquico, producción nacional, economía profundamente intervenida por el Estado, proteccionismo comercial... ruina absoluta. Una economía muy sindicalizada también. Todo esto un poco influido por la Falange. Que la Falange es un movimiento que es muy parecido a lo que hoy es Podemos. Defiende muchas ideas de Podemos. Solo hay que escuchar algunos de los discursos de los ministros falangistas y dices, hombre, pero si parece Yone Belarra. Sí, Pablo Iglesias defendiendo el derecho. Lo malo que es los capitalistas, los perversos y culpables capitalistas, el libre mercado. Eso es terrible, ¿no? El contubernio judeo-masónico de los capitalistas. Igual. El nacional sindicalismo. Falangismo es nacional sindicalismo. Y bebe mucho de las ideas de las que bebe Podemos. Porque al final el socialismo también tiene muchas caras, ¿no? Igual que el nazismo y el comunismo son dos caras de la misma moneda. El nazismo es nacional socialismo, que aún hay gente a día de hoy que niega que los nazis fueran socialistas. Pero vamos a ver si ellos mismos se llamaban socialistas. ¿O por qué piensas que se llamaba el Partido Nacional Socialista?
eran profundamente anticapitalistas, antiliberales, profundamente estatistas, donde el gobierno tenía un control total sobre la economía. Decía, bueno, pero había empresas, Volkswagen, BMW, sí, no necesitaban... Claro, pero no necesitaban estar nacionalizadas, no necesitaban que el Estado nacionalizara o expropiara la empresa para que pusiera unos comisarios políticos como la Unión Soviética a dirigirla. Había buenos empresarios que la dirigían, pero es que no les hacía falta. A ver quién era el guapo que le decía a Hitler que no. Claro, es que, a ver, Volkswagen, BMW trabajaban para el régimen nazi porque si no se los cargaban, literalmente. Entonces, nacionalsocialismo, socialismo. Y el comunismo era socialismo internacionalista, pero era el régimen, la raíz era la misma. Bueno, España, Falange, bebe un poco de esas ideas estatistas, socialistas, y fue un desastre, fue un horror. Tanto que después de la Guerra Civil, España siguió siendo un país tremendamente pobre durante décadas, hasta el año 59, porque vivíamos en un modelo autárquico, sin libre mercado, etc. Pero se produce punto de inflexión. Plan de estabilización. Nos abrimos al capitalismo, se abre la economía, libertad económica, más libertad económica, menos peso del Estado, atracción de inversiones y apertura al exterior. Pues bien, España pasa del año 59 al año 75, experimentamos el mayor crecimiento económico de nuestra historia y pasamos de país pobre a país rico en apenas 15 años. Primer punto. Lo explico en el libro. ¿Por qué hay países que siendo pobres pasan a ser ricos? Y cómo hay países que siendo ricos pasan a ser pobres. Porque la riqueza se crea y se destruye. Esto es importante recordarlo. Ahora dices, ¿cuándo se jodió España? Te pongo la fecha. 11 de marzo del año 2004. Ahí se jodió España. Ese marcó el punto de inflexión. Porque ese atentado criminal, el mayor atentado que ha sufrido la historia de nuestro país, permitió que un personaje siniestro como José Luis Rodríguez Zapatero llegase al poder. Llega al poder tras la celebración de elecciones generales y ahí se produce un punto de inflexión que nos ha llevado a un periodo de declive y deterioro político, económico, institucional que se prolonga ya más de 20 años. Y empezamos ahí a ir cuesta abajo y seguimos en esa cuesta abajo. Ahora ya estamos, dicen algunos, estamos al borde del precipicio. No, ya estamos cayendo por el precipicio. Lo que pasa es que todavía no hemos tocado suelo. Y aunque toquemos suelo, como sucede en Venezuela y en otros tantos países fallidos, los socialistas tienen la capacidad de escarbar y seguir escarbando. No hay suelo. Nosotros estamos cayendo, llevamos 20 años de declive económico. Por eso comentabas tú antes, vamos mal, sí, nos estamos empobreciendo. Nuestra renta per cápita en estos 20 años no ha crecido absolutamente nada. Somos tan ricos como hace 20 años. Eso es estancamiento económico. Pero es que en los últimos años, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, nos hemos empobrecido porque nuestros salarios no han crecido al mismo ritmo que la inflación. Y por lo tanto, si los precios suben más rápido o con mayor intensidad que los salarios, significa que nuestro poder adquisitivo se reduce. Podemos comprar menos cosas. Y por lo tanto nos estamos empobreciendo. Un ejemplo sustancial es el caso de la vivienda. Sufrimos una crisis de vivienda como pocas veces en la historia moderna de nuestro país. Los jóvenes no tienen posibilidad de comprar un piso, tienen graves dificultades para acceder a un alquiler. Bueno, eso es fruto también del intervencionismo atroz que existe en materia inmobiliaria. Entonces, por ponerte la fecha, 11 de marzo del año 2004. 20 años de estancamiento y respondo a tu pregunta anterior. Soy optimista con respecto al mundo en general, salvo que nos caiga un meteorito o haya una nueva guerra, o exista una guerra nuclear, o resurja con fuerza el comunismo para que otra vez medio planeta esté bajo la bota soviética, el mundo seguirá creciendo y seguirá creciendo de forma sustancial y cada vez más. Y con la inteligencia artificial y la nueva revolución tecnológica, el futuro va a ser esplendoroso. Y nuestra esperanza de vida, en lugar de los 80, 85 años, se va a situar en 120, 140, 180 años.
Hace poco veíamos unas imágenes que llamaron mucho la atención de Putin y Xi Jinping hablando de la inmortalidad. Bueno, es que inmortales no vamos a ser, pero desde luego vamos a poder vivir muchos más años gracias a todos los avances que están por venir y que ya se están produciendo. Pero, si bien soy optimista con respecto al mundo en general, soy pesimista con respecto a España en particular a corto plazo. A corto plazo me refiero a los próximos años. ¿Por qué? Porque yo creo que Pedro Sánchez es la mayor amenaza que hemos tenido en nuestra democracia. Hemos tenido 3 intentos de golpe de Estado, 2 fallidos y uno que está en curso. Los 2 fallidos, bueno, pues el intento de golpe de Estado de los años 80 con Tejero, que fracasó, duró pocas horas. Luego tuvimos otro intento de golpe de Estado a manos de Puigdemont, los independentistas catalanes, año 2017. También se desbarató gracias a la acción de la justicia y del rey. Y ahora tenemos el más peligroso de los golpes de Estado, porque el golpista es el presidente del gobierno. Y lo está haciendo desde dentro del Estado, no desde fuera, sino desde dentro del Estado, desde el Palacio de la Moncloa. Y es un peligro. ¿Crees que Pedro Sánchez está perpetrando un golpe de Estado? Yo creo que sí. Si por golpe de Estado entendemos el incumplimiento de la Constitución, la vulneración de derechos y principios básicos de la democracia, como la división de poderes o como la independencia judicial, sin ningún género de dudas. Nunca antes, en la historia de la democracia española, se había intentado acallar bocas en materia de prensa como se está haciendo en la actualidad. El ataque frontal a medios de comunicación, a la libertad de prensa, que es un factor clave en cualquier democracia digna de tal nombre, y desde luego a la independencia de los jueces. El gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros una reforma para que las investigaciones por todo tipo de delitos, incluido la corrupción, caigan en manos de la Fiscalía y no de los jueces. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues eso lo decía Pedro Sánchez, ¿no? Depende de mí. Entonces sí, yo creo que estamos ante un punto de inflexión, ante una gran amenaza, y está por ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque de momento Pedro Sánchez sigue en el poder y veremos si somos capaces de echarlo democráticamente por la fuerza y por el valor de las urnas. Y luego, aunque haya cambio de gobierno, está por ver si hay cambios sustanciales para derogar todos los errores que se han cometido en los últimos años. Y sinceramente, yo creo que un cambio de gobierno puede ser y será sin duda positivo para este país, pero está por ver si va a poner en marcha las reformas estructurales necesarias para que volvamos a ser un país rico. Y eso, pues ya tengo más dudas al respecto. Claro, ahí es donde iba. Tú dices que el punto de inflexión fue el 11M, el 11 de marzo del 2004. Ahí cambia la historia de España, nos empezamos a empobrecer. Pero claro, desde el 2004 hasta la actualidad hubo un gobierno del Partido Popular. Peor que el de Zapatero. Mariano Rajoy fue peor que Rodríguez Zapatero. El gran traidor de España tiene nombre y apellidos y se llama Mariano Rajoy. No solo porque fue la continuación del zapaterismo a todos los niveles, no derogó nada, no hizo nada de todo lo que hizo Zapatero. Todo lo malo que hizo Zapatero, que fue mucho y muy importante, Rajoy lo mantuvo e incluso lo empeoró. Rajoy subió más los impuestos que Rodríguez Zapatero. Montoro se enorgullecía de haber adelantado por la izquierda al Partido Socialista, el peor ministro de Hacienda que ha tenido España en toda su historia. Peor que Montero. Peor que Montero. Entonces, ¿qué hizo Rajoy? Nada. O incluso peor. Es el mayor traidor de la historia de España. El mayor traidor. No solo porque continuó el legado de Zapatero intacto, a nivel económico incluso peor, como digo, porque subió los impuestos, no hizo ningún tipo de reforma, quitando la reforma laboral de Fátima Báñez y la reforma del sistema de pensiones, que es positivo, pero el resto prácticamente lo mantuvo igual. Evitó el rescate formal del país, a diferencia de otros países como Portugal. Lo mejor que nos hubiera pasado a los españoles es que vinieran los hombres de negro. Es decir, que se produjera un rescate oficial
por parte de la llamada Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, que vinieran aquí los hombres de negro y que dijeran, vale, os vamos a rescatar, pero a cambio vais a hacer este tipo de reformas. Como hicieron en Portugal. En Portugal hicieron eso. Y a los portugueses les va muchísimo mejor desde que llegó la Troika, hicieron reformas estructurales y Portugal ahora en muchos ámbitos está mejor que España. Y nosotros, sin embargo, no. Entonces, Rajoy fue la continuación de las políticas de Zapatero. A nivel económico incluso fue peor porque mantuvo la política económica, empeoró la política fiscal, evitó un rescate que hubiera sido muy positivo para la economía nacional. Pero es que no solo eso. Rajoy dividió a la derecha. ¿Quién dijo eso de liberales y conservadores no sois bienvenidos? Ahí tenéis la puerta del Partido Popular, cogeos y marchaos. ¿Y qué hicieron los liberales y conservadores? ¡Se fueron! Y la derecha se dividió en dos, si me apuras, en tres partidos. Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y una derecha fragmentada en un sistema electoral como el español, pues es más difícil que logre mayorías. Y ya para colmo, Mariano Rajoy es el padre político de Pedro Sánchez. Porque ¿cómo llegó Pedro Sánchez al poder? A través de una moción de censura que permitió Mariano Rajoy, porque que yo sepa, existía la posibilidad de que Rajoy se echara a un lado, pusiera a un sucesor y el gobierno del Partido Popular se hubiera mantenido, pero no lo hizo. Y Pedro Sánchez logró el poder. Así que, sí, soy muy crítico con Mariano Rajoy. Mucho. Manuel, antes de terminar, te quería preguntar, claro, tú eres un poco escéptico sobre lo que puede hacer un posible gobierno del Partido Popular y Vox, pues porque todo indica que la única forma que van a tener de gobernar, si todo va como esperamos, es que el Partido Popular se una con Vox y formen un gobierno. ¿Tú cómo ves actualmente al Partido Popular en la actualidad y a Vox? ¿Cómo los ves? Para empezar, no deberíamos cometer el error que en su día cometió el Partido Popular, que fue pensar en las generales del año 2023 que ya estaba todo hecho. Tanto es así que semanas antes de que se produjeran las elecciones, en Génova se estaban repartiendo ya no los ministerios, se estaban repartiendo las secretarías generales y las subsecretarías. Gravísimo error, gravísimo error. El refranero popular es muy sabio, ¿no? Es vender la piel del oso antes de cazarlo. Bueno, pues ese fue el gran error que cometió el Partido Popular. Por lo tanto, está por ver que haya cambio de gobierno. Está por ver. O sea, yo creo que la probabilidad es amplia, es grande, pero si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que es un superviviente nato y es un animal político y un killer. Eso hay que reconocérselo. Tiene mucho olfato político, conoce muy bien a sus votantes y sabe jugar al juego de la política. Y lo juega muy bien. El problema del Partido Popular es que no sabe jugarlo. O no sabe jugar tan bien. El segundo problema que veo en el Partido Popular es que piensa erróneamente o está esperando que el poder le caiga como una manzana que cae del árbol. Entonces, al final es una estrategia perdedora, porque tú estás esperando a que Pedro Sánchez pierda el poder. ¿Y por qué no vas a ganar el partido? En lugar de esperar a que los jueces te hagan el trabajo con los casos de corrupción, o a que la prensa te haga el trabajo con la investigación periodística sacando los trapos sucios, o que la economía se vaya al traste. Mariano Rajoy no ganó a Rodríguez Zapatero en las elecciones del año 2011. No le ganó. La gente no es consciente de ello. Dice, Rajoy tuvo mayoría absoluta. Nunca antes en la historia de la democracia ningún presidente del gobierno tuvo tanto poder como Mariano Rajoy. No. Mariano Rajoy no ganó las elecciones a Zapatero. Bueno, en ese caso el candidato era Rubalcaba. No le ganó las elecciones al PSOE. El PSOE perdió las elecciones de forma brutal
como consecuencia de la crisis económica. Y la prueba está en que Rajoy mantuvo el mismo número de votos prácticamente entre las elecciones del año 2008 y las elecciones del año 2011. Pero el PSOE perdió 4 millones. ¿Y qué? ¿A dónde se fueron? No se fueron a ningún lado, se quedaron en su casa. No fueron a votar. Entonces, problema del Partido Popular. No juega a ganar. No juega a convencer. No juega a generar ilusión en el votante. Juega a que el otro pierda. Y juega a que vótame a mí porque lo que está ahí es terrible. Y eso al final genera cierto desánimo entre los votantes. A mí me gusta mucho que el líder, la política es como cualquier organización, también en cualquier empresa. ¿Qué es lo que ha hecho grande a Inditex? Su fundador, su empresario. El empresario Amancio Ortega, que además se está cuidando mucho de que haya una sucesora, su hija Marta, que siga con el imperio, con valores, con cultura, etcétera, ¿no? Bueno, pues con los partidos políticos pasa algo parecido. Mariano Rajoy no era un líder. Pablo Casado ya no digamos. De líder tiene lo que yo de neurocientífico. Y Feijóo es un gran gestor y creo que es una buena persona y una persona honrada. Pero creo que no o al menos no ha demostrado ser hasta el momento, un líder con la capacidad de convencer, movilizar a su electorado, generar ilusión. Es cierto que es difícil, ¿eh? No todos los políticos son grandes líderes, pero hay ejemplos actuales. A mí me gusta mucho la historia, porque la historia se aprende, ¿no? Grandes líderes de la derecha. Ronald Reagan en Estados Unidos. Donald Trump en la actualidad es un gran líder. Margaret Thatcher en el Partido Conservador Británico. Son personas que cambiaron su país. Ronald Reagan llegó a la presidencia y Estados Unidos pegó un pelotazo hacia arriba brutal. Claro, pero todos tienen algo en común, que no son moderados. Es decir, son gente que o son muy amados o son muy odiados. Es decir, son gente con una fortaleza muy grande, gente pues con una personalidad apabullante, que ocupa, con un ego también apabullante, que ocupa toda la habitación, y no son gente moderada. O sea, ningún gran líder ni de la izquierda tampoco. Son gente, porque Pedro Sánchez es un gran líder de la izquierda de nuestro país, de la historia de la izquierda de nuestro país, y no es una persona moderada. Solo hay que ver sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, a Pedro Sánchez yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ponerle delante a un gran líder carismático en la derecha que se lo coma. Es decir, un Donald Trump ahí en el Congreso de los Diputados, que se ría de él, que lo machaque vivo. Porque claro, yo a veces veo a Feijóo y digo, Dios mío, este pobre hombre, a ver cómo se va a enfrentar hoy con Sánchez. Porque lo que le hizo Sánchez el otro día a mí me dio hasta pena. Que se levanta y dice, ánimo, Alberto. Joder, es que eso, ¿sabes? Ya se está riendo de él. ¿Qué pasa? Que claro, ahí ves el carisma que tiene Pedro Sánchez, que eso es natural, se nace con eso. O sea, es decir, se nace con una cierta personalidad. Y claro, Feijóo es un gran hombre, un gran gestor, y está gestionando, o sea, está liderando muy bien al Partido Popular, pero es verdad que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, sí. Escucha, yo creo que también es una persona muy inteligente, sabe escuchar, se ha rodeado de buen equipo, creo que tiene buen equipo. La búsqueda del equilibrio dentro de los partidos también es algo ciertamente delicado y creo que también lo ha sabido hacer. Pero claro, es que estamos hablando de Pedro Sánchez, que además juega con ventaja, porque Pedro Sánchez no tiene líneas rojas. Claro. Entonces, claro, es decir, estás jugando contra alguien que no tiene reglas o que, todavía peor, que ha comprado el árbitro. Y que el árbitro juega a favor de Pedro Sánchez, en este caso el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es capaz de aprobar y de validar algo tan inconstitucional, tan claramente inconstitucional como una amnistía, por ejemplo, y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un animal político que no tiene límites morales, que no tiene decencia y que, por lo tanto, es ciertamente peligroso. Insisto, o sea, yo tengo una muy buena valoración de Feijóo como persona, como político, como gestor, pero si estamos hablando de liderazgo político, yo creo que en la actualidad hay claros ejemplos. Donald Trump es un líder con sus sombras y sus luces y sus sombras, pero es un líder político.
Javier Milei en Argentina, ¿qué te voy a contar? Es decir, ha logrado algo que es increíble, que es ganar la batalla de las ideas en uno de los países socialistas, uno de los países más socialistas del mundo, como es el caso de Argentina, que ha estado bajo la bota del peronismo durante 80 años y no bajo una dictadura, sino que los argentinos votaban peronismo, votaban socialismo, porque no había alternativa y nadie les hizo ver una alternativa. Llegó Javier Milei y cambió por completo la mentalidad de la gente. Ese es el gran valor de Javier Milei. Margaret Thatcher lo hizo en Reino Unido cuando Reino Unido estaba prácticamente al borde de la quiebra, una economía esclerotizada, sindicalizada, decrépita, y le dio la vuelta como un calcetín. Lo estamos viendo ahora mismo a nivel europeo con Giorgia Meloni en Italia, que está ejerciendo un liderazgo brutal, también con ideas de la nueva derecha, más conservadora que liberal, pero bueno, son líderes, ¿no? Y yo creo que en el Partido Popular, pues ese liderazgo, ese estilo de liderazgo... Son más moderados. Capaz de ilusionar, y sobre todo importante. En política está muy bien hacer el ejercicio de la oposición y atacar todo lo atacable por parte de Pedro Sánchez, pero tienes que ofrecer una alternativa. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu modelo? ¿Qué ofreces como alternativa? Ahora se están empezando a deslizar propuestas que creo que están bien orientadas, como la propuesta en materia de política migratoria, para acabar con la inmigración irregular, para repatriar a los delincuentes, para acabar con las mafias, para facilitar la entrada de inmigrantes legales con contrato de trabajo. Todo eso está muy bien, pero necesitas más, no solo eso. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos a Vox. Y yo Vox, pues en algunas ideas que comparto, algunas ideas creo que están muy bien tiradas, bueno, yo creo que ha puesto el acento en la política migratoria y creo que está muy bien. Ha puesto el acento en todos los defectos que tienen las políticas ecologetas, las políticas verdes que están acabando con el campo, con la ganadería en España, que no tienen ningún tipo de sentido, restricciones absurdas que no nos dejen conducir, coches de gasolina por el centro de las ciudades. Yo creo que tanto en políticas verdes como en política migratoria está muy bien orientado. Pero luego veo, y creo que es un error, en Vox veo la aspiración de sustituir al Partido Popular. Es decir, de dar el sorpaso, que es el mismo error que cometió en su día en Ciudadanos Albert Rivera. Y entonces, en lugar de buscar los puntos en común para combatir el adversario en común también, que es el socialismo, en este caso Pedro Sánchez, como líder de la izquierda, Vox se está centrando en minar al Partido Popular, en atacar al Partido Popular, y por lo tanto yo creo que eso hace un flaco favor al conjunto de los españoles. Y creo que en ese tipo de guerras intestinas, con el objetivo de conseguir más votos, de rascarte más votos, de darte el sorpaso, de ganar, al fin y al cabo, a un partido político con el que vas a tener que pactar. Te vas a tener que aliar porque no hay otra alternativa, sino con quién te vas a entender para poder llegar a acuerdos y alcanzar el gobierno. No te queda otra que con el Partido Popular. Y yo creo que en ese tipo de guerras intestinas, pues creo que también es un error para el conjunto de los españoles. Seguramente electoralmente le irá bien a Vox y para el liderazgo de Santiago Abascal pues será algo positivo. Pero creo que puede generar problemas a la hora de conseguir pactos y a la hora de vencer al enemigo, entre comillas, al enemigo común, al enemigo político, que es la izquierda. ¿Y qué opinión te merece Santiago Abascal? Bueno, Santiago Abascal, al que yo conozco, lo conozco desde hace años, de hecho tuve la ocasión de compartir un viaje con él. Me parece que es una persona con mucha valía a nivel político, también con mucho tesón, porque oye, empezó de cero y jugándose la vida, y montó un partido político viendo de forma muy inteligente que precisamente por lo que comentábamos, esa traición de Rajoy a sus votantes dejó el espacio libre a su derecha y lo ha ocupado. Lo que pasa es que yo creo, y en eso soy crítico, que el liderazgo consiste también en rodearse de los mejores. Y hay gente
Un buen líder es aquel que se rodea de gente que es incluso mejor que él, pero que están a su servicio. Eso es formar equipos. Y yo creo que Santiago Abascal, ahora mismo, en los últimos meses, trimestres, pues desconozco exactamente las causas en profundidad, etcétera, porque no estoy metido ahí, ni mucho menos, pero es cierto que se ha producido una limpia a nivel interno que ha traído como consecuencia la pérdida, creo que de grandes activos dentro de Vox. Para empezar, había una rama más o menos liberal, desde el punto de vista económico, que ha desaparecido. Rubén Manso, Iván Espinosa de los Monteros, Víctor Sánchez del Real, es decir, gente de gran valía, Contreras, de gran valía, con ideas firmes, liberales, conservadores, muy buenos a nivel intelectual, muy buenos a nivel político, que creo que, bueno, pues han salido del partido por pugnas internas. Pugnas internas en donde, al final, esto es algo típico de las organizaciones políticas como cualquier otra organización, ¿eh? Hay distintas familias que pugnan entre sí y finalmente se ha impuesto pues la pugna más, la familia más conservadora, en algunos casos neofalangista, que existe dentro de Vox, de la mano de Buxadé y algún otro. Y creo que eso es un error. Es cierto que ahora les va bien en las encuestas, fruto de algo que ha descuidado también la derecha, que es el tema de la política migratoria, de la inmigración. En estos momentos hay hay muchos problemas en España, pero las principales preocupaciones de los españoles son dos: inmigración y vivienda. Esos son los dos principales problemas. Y los españoles no ven la inmigración como un problema per se, sino los problemas derivados de la inmigración. Es decir, el problema no es que haya inmigrantes en España. El problema es que hay inmigrantes ilegales que llegan de forma masiva, que hay delincuencia, criminalidad, impunidad, multirreincidencia, provocada, causada por población inmigrante, violaciones, y luego que hay una parte de los inmigrantes que se dedican a tocarse el papo, literalmente, a vivir de paguitas y de subvenciones de todo tipo. Y ahí hay que saber distinguir también, porque no es lo mismo la comunidad china, donde no hay paro. Yo todavía no he visto al día de hoy a un chino pidiendo por la calle. No lo he visto. Y tampoco he visto a un chino delinquir, ni robarte la cartera. No lo he visto. Y sin embargo, hay magrebíes que sí. Sí. Que no solo roban, etcétera, sino que se dedican a vivir de subvenciones y de pagas. Y sudamericanos también. Y sudamericanos también. Entonces, yo creo que Vox, que lo vio desde hace tiempo, está sabiendo explotar eso y por eso le va bien en las encuestas. Pero insisto, creo que, digamos que se ha terminado imponiendo, se está imponiendo en Vox, que Vox es un partido de nueva derecha, que han surgido muchos a lo largo de Europa y también en Estados Unidos. Trump es un ejemplo de nueva derecha también. Pero dentro de esa familia de la nueva derecha hay muchos matices. Sí. Y Vox se está lepenizando. El partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional, es un partido antimigratorio, donde en algunos puntos podemos compartir o estar de acuerdo. La política dura contra los reincidentes, la delincuencia, todo eso está bien. El tema de restringir las nacionalidades, todo eso creo que tiene sentido, tiene lógica. Pero el Frente Nacional de Marine Le Pen es profundamente estatista, profundamente intervencionista. No tiene nada que envidiar al Partido Socialista francés o a Podemos. Bueno, pues si Vox abraza ese tipo de ideas, estatistas a nivel económico, proteccionismo comercial, nacionalismo económico, cierre de fronteras, incremento de gasto público, intervención del Estado en materias económicas sustanciales, pues creo que se equivoca. Creo que esa no es la vía y, por lo tanto, pues España seguirá navegando, como digo yo,
que viene sucediendo desde hace tiempo entre la izquierda y la extrema izquierda. E insisto, y me da igual el color político, porque socialismo puede ser rojo, azul, verde, amarillo o morado. Me da exactamente igual. Las políticas socialistas siempre llevan al fracaso. Las aplique el Partido Socialista o las aplique Vox. Pues Manuel, esperemos que la cosa mejore en España. Espero que sí. Y que también. el próximo gobierno, si es del Partido Popular y de Vox, os escuchen a gente como tú o gente pues que abrazáis ideas más liberales, ¿no? Que yo creo que al final picar también de las políticas liberales viene bien porque al final pues redunda en el beneficio de la gente y sobre todo las clases más humildes, ¿no? La baja de impuestos, de que el dinero vaya a los bolsillos de las familias, que no vaya al Estado y tal, ¿no? Entonces, bueno, tenéis que darle una vuelta también ahí. Te he visto en el nuevo think tank de Iván Espinosa Los Monteros. Atenea. Atenea se llama. Tenéis que dar una vuelta ahí al tema del sistema de pensiones y todo esto, que se discute mucho desde hace mucho tiempo, que es una estafa piramidal y no sé qué. Los más liberales decís eso, que es una estafa piramidal, que va a colapsar, que tal. Entonces, bueno, a ver si podéis proponer buenas cosas para, bueno, pues para el sistema de pensiones y para el futuro económico de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Manuel. Un auténtico placer y por acabar con un buen sabor de boca, sí soy pesimista a corto plazo con España, pero soy optimista también a medio y largo plazo. España tiene la mala costumbre de llegar tarde a todos los grandes cambios. Llegamos tarde a la revolución industrial, al capitalismo, llegamos tarde a la democracia, llegamos tarde a Europa, llegamos tarde a la revolución tecnológica, pero dentro de lo malo hay algo bueno, y es que llegamos. Con lo cual también llegaremos al cambio de rumbo que se está produciendo a nivel internacional, donde están brotando de forma muy intensa un nuevo tiempo de ideas liberales, de ideas favorables al capitalismo y a la libertad. Y yo creo que a medio o largo plazo hay esperanza. Bueno, y hasta que lleguemos a todo eso, podéis comprar el libro de Manuel Llamas, Socialismo, la ruina de España. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Un abrazo. Encantado. Gracias.